Análisis literario. Esperando la conexión con los alumnos. Vamos a ver. Vamos a ver el texto, el intertexto. Y esperamos la llegada de los alumnos. Vamos a ver quién se conecta. Estamos en tiempo y forma. No hay nadie todavía. Bueno, seguimos esperando, seguimos esperando. Vamos a hacer un análisis. Lo que es el texto, el intertexto, la intertextualidad, el diálogo, los elementos de una intertextualidad, entre otras cosas. Seguimos a la espera de los alumnos. Análisis literario. Nueve con 3, muy buen tiempo para conectarnos. Seguimos a la espera de los alumnos. Vamos a dar la tolerancia de 10 minutos. Que es la normatividad. Para ver el tema de texto, intertexto, los elementos, de una intertextualidad. Nueve con 5, seguimos a la espera de los muchachos para dar inicio a la sesión.
Estamos en el rango de tiempo todavía. Tema, texto, intertexto, características. Nadie aún, 9,6. Nueve, siete, 9, 7. Seguimos esperando. Nueve, 8, no hay conexión con los alumnos. Insisto, el tema es texto e intertexto. No podemos explicar sin la presencia del elemento principal, los alumnos. Perdón, profe, se me hizo tarde y veo que como que nadie se había conectado. Ah, canijo, dejé quitar esto. Nada más, Homero. Ahí está, ahora sí. ¿Dónde andabas? ¿Trabajando? O sea, no, estuve en la clase, pero salí según yo rápido a la tienda a comprar algo para comer y ya que estuve viendo la hora, era 9:05, en lo que ya subí, me conecté y todo. ¿A qué horas salieron de la clase? Como 20 para las 9. ¿Y si estaban todos? Pues es que hubo 2 sesiones, en la primera estuvimos todos, en la segunda ya no estuvo Pollo. Está bien, pera. También Pera sí estuvo en las 2 sesiones anteriores. Uno que trabaja. Pues sí, pero ya ve cómo estaba la otra vez, que en el camino de su casa, Ah, sí, 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 sí. así estaba, con la cámara apagada y pues Muy se bien. conectó, profe. Quién sabe si escuchó la clase, pero sí se conectó. Ok. Mientras llegan, hay que buscar una definición de texto, ¿no? Definición de texto. Ah, es A que ver. el tema es texto e intertexto. Texto e intertexto. Primero, ¿qué es un texto? Ok. Ya Luego Sofía está jugando, profe. lo que llegan.
Estaba viendo un rato, pero está jugando contra 11 defensas. Yo no lo he visto, ¿a poco está bien? Bueno, sí, Puebla me imagino que está bien cerradote. Sí, están 11 abajo. Yo me quedé en el 2-0. Digo, sí, van 2-0. No sé si sigan así. 2-0, Sí. 2-1, ¿Ya van 2-1? creo. Pues yo nomás vi el primer tiempo que estaban jugando con 11 defensas. Contra Sí, van 11. 2-1. ¿Qué será Van un dos texto? uno profe. ¿Qué es, ¿Vale? qué es un texto? Vamos a ver. Y están checando algo en el bar. Y están en el área de León. Pero bueno, ya tengo aquí la definición. Adelante. La definición es conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Así es. Un texto es un... Y hay otra. Ajá. ¿Sí es esa o también le leo la otra? Sí, para complementar. La otra es cuerpo de un escrito, prescindiendo de las notas, los comentarios, las portadas, perdón, las ilustraciones, etcétera. Es correcto. Entonces, un texto es una obra que tiene que... Aparte, como complemento, es una obra que tiene que ver con el contenido de una cultura por parte de algún autor o de otro texto. Digo, sin contar a los de la máquina. Entonces, Ah, son los mejores profesos. sí, muy bien, muy bien. Pues hay un duelo entre ustedes, ¿verdad? El domingo, ¿cuándo? El domingo. Así es. El que dice que humildemente van a ganar. Bueno, un texto es una obra que tiene que ver Pues con ya el... son clientes. Pues mire, batallándole, pero les vamos a ganar. La final de la GNP no la ganaron porque el árbitro le regaló el penal. Vamos a... Pero pues. Decía, es una obra que tiene que ver con el contenido de una cultura. Sí, todos los textos son producciones culturales de una época, de un momento, de una situación dada. Entonces, por ejemplo, ahorita, por si no sabían, van a salir un montón de libros con el tema de la pandemia, de películas. Lo que está ahorita saliendo son artículos periodísticos, pero ya está el entendido de que se están filmando películas y también libros se están escribiendo, sobre todo el impacto, ¿no? De la economía, de la cuestión psicológica, la gente que cayó en depresión por el salario, el encierro, el miedo, la confusión. Entonces, todo texto es hijo de su cultura, de su momento, de su tiempo. A ver, vamos a buscar qué es intertexto. Hipertexto. Intertexto. Inter, dentro, entre. Bueno, me dice la intertextualidad es la relación que un texto mantiene con otros textos, ya sea contemporáneos o anteriores. Así es. Por ejemplo, tú estás escribiendo un libro de fútbol ahorita. Los tres mejores equipos del momento, pero te puedes remontar. ¿Y hace 10 años quién era? Te estás apoyando en otros textos. Vamos a investigar hace 10 años quién jugaba, quién era el mejor, o los mejores mediocampistas, ¿no? De México, El, po- el de los Pony últimos, Ruiz. ¿de? De los últimos Ya tiempos. se, Ahorita ok. haces una lista, pero te remontas a otros textos, ¿no? A otros programas, a otros videos, a otros documentales. Y empiezas a ver que hay otros en cada época y en cada momento. Y si te remontas, puedes llegar a casi los inicios del fútbol. ¿Qué fue hace A cuánto? los, del
fútbol fue 1800 y tantos. Aquí de México, la liga profesional en el 1943. ¿Con el Atlante o quién? El León. La primera temporada, ya me acuerdo de Asturias, Marte, León creo que también estuvo en la primera. No, León estuvo en la segunda, porque León se fundó en el 44, tengo entendido. Mm, Pues Chivas América, que son los que han jugado todos. Creo que aquí León ya estaba el San Sebastián, ¿no, profe? Sí, 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 En esta sí. temporada ya. Y el Unión León, algo así. A ver, Alexis, una definición de diálogo. Mientras Cristian busca los elementos de la intertextualidad. Diálogo es... ¿Qué lo tenía? ¿Qué lo tenía? Ahí está. Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Así es. Insertamos aquí diálogo en la intertextualidad porque en un libro cualquiera, el autor está dialogando desde el momento en que el lector empieza a leerlo, empieza a dialogar con él y se empieza a manejar el circuito, ya aquí no es del habla, sino de la lectura. Entonces se convierte en un diálogo mudo, mutuo, desde el momento en que el lector empieza a absorber las ideas del autor y empieza también la intertextualidad, ¿no? Inter significa entre el autor y entre el lector, y empieza a moverse esa dualidad, no tanto que estén platicando, dialogando, sino están interactuando uno como lector y otro como autor. Muy bien. Ahorita que Cristian busque eso. Es que no encuentro como tal cuáles son los elementos. Ejemplos, partes. ¿Cómo vamos en el juego? 2-1 ganando León. Pero ya se va a acabar, ¿no? Creo. Sí, faltan 5 en el 85. Elementos, componentes. Me dice, ¿qué juegos permite este fenómeno de la literatura? ¿Será eso? A ver. Dice, este recurso no es exclusivo de la literatura, aparece cada vez que usemos refranes, frases célebres, proverbios, dichos, citas textuales de otros autores, etc., así como en los distintos textos que producimos. La intertextualidad suele usarse en los textos argumentativos y expositivos. En la literatura, por ejemplo, se muestran en personajes con una clara carga connotativa, Edipo, Aquiles, Celestina, o si mencionamos lugares claramente identificables como Macondo o Comala. Sí, por ejemplo, entra ahí lo de las citas textuales. Cuando está un autor escribiendo una obra, se remonta a otro autor, incluso al mismo autor. Hay quien dice, en uno de mis libros he escrito tal y tal, y se autocita. Entonces, esa es una intertextualidad también entre el mismo autor y se está citando a sí mismo. Y las notas a pie de página, pues como su nombre lo indica, se ponen abajo. Entonces el autor puede citar a otros o a él mismo para complementar una narración que esté realizando. Sí, dentro de los elementos también están los códigos específicos. Es decir, los códigos es toda una serie de cómo está planteando el autor su obra y los datos principales que contienen dicha obra. Por ejemplo, los códigos es cuando tú tomas un libro y ves el nombre del libro. Ahí hay un código. ¿Qué te sugiere? Interés, desdén, importancia, enigma, ¿no? Ah, caray, y este título porque está así. El autor, ah, caray, este autor no lo conocía, vamos a ver quién es.
o aún más si es conocido y es de tu agrado, ya hay un punto a favor. Entonces, otra es, por ejemplo, ya dentro del contexto interno, cómo divide el autor su obra en capítulos, en fragmentos, en, ¿cómo se llama? En segmentos, en secuencias. Todo eso es parte de los elementos de la intertextualidad. No todos los libros se escriben igual. Cada autor tiene sus propias formas de ver. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer una actividad bien sencillita. Antes de que se duerma Alexis. Hay 3 tipos de niveles en el análisis intertextual. A ver si los encuentran. Y cada quien va a escribir 10 ejemplos. ¿Cuál? Voy a dar una pista. Niveles literal, inferencial y crítico. Niveles literal, inferencial y crítico. Primero busquen a ver si se encuentran. Literal, inferencial y crítico. Literal, inferencial y crítico. Estamos moviéndonos en el tema de la intertextualidad. Literal me imagino que viene de literatura, ¿no? Literal es tal cual. Por ejemplo, hace calor. El cantante murió en el escenario. Así tal cual, sin ningún antecedente. El inferencial, cuando está interfiriendo algo, por ejemplo, mi mamá usa lentes. Ahí estoy infiriendo que tiene problemas de la vista. El crítico es más profundo. ¿Por qué se dio la pandemia? Porque hubo un brote de esto. Yo he escuchado a chavas que se avientan de literal me estoy muriendo de calor. Digo, pues entonces no es literal. No. ¿Quién dijo eso? No, que he visto que chavas lo Ah, mencionan. sí. Bueno, mire, tengo aquí una definición. A ver, Dice, la composición literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión interferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto, mientras que la comprensión criterial se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. exactamente. Literal es así un lenguaje muy llano, muy Es como elemental. lo que es. Así es. Inferencial que deduces de una cosa, deduces otra. Mi mamá usa lentes, deduzco que tiene problemas de la vista. Es una inferencia. Y el crítico pues ya es más profundo. Como ¿Sí? una opinión. ¿Por qué, por qué se dio por qué se dañó la capa de ozono? Por esto. A ver, unos ejemplitos de estos 3 niveles, búsquenle por donde lo encuentren y ahorita los leemos. Ejemplos de estos niveles. Ya los traen, profe, el Puebla. Gol de la Fiera. Ah, no es cierto, no sé, no estoy viendo. ¿Cuántos van? 2-1 todavía. Falta 2 minutos para que se acabe. Ya compensaron, fueron 4, faltan 2. Pero el Puebla de verdad está atacando mucho, profe. Ya tuvieron como 2 para empatarlos. El León se está metiendo mucho a su área.
Hace rato que lo estaba viendo, había 11 defensas. Hacían la Ahora máquina. ahora están al revés. Ahora León es el que está en su área. A ver si salen unos ejemplos, nivel literal, inferencial y crítico. Ya estoy buscando. Comprensión literal. Preguntas para explorar el nivel de comprensión literal es qué, cuál es, cómo es, dónde, quién y cómo se llama. Ujú. ¿Sí va por ahí? ¿No trae ejemplos? Ustedes los pueden Eh, deducir. bueno, a ver, vamos a buscar. Los pueden deducir, por ejemplo, literal, hace frío. Punto. Me cansé jugando fútbol. Punto. Ahí mismo te estás explicando por qué te cansaste. En cambio, en el inferencial deduces una cosa de otra. Traigo un desgarre. ¿Por qué? Porque jugué fútbol y esto y esto. Estás infiriendo por qué traes ese desgarre. Va a haber empate el domingo. ¿Por qué? Porque los dos se van a anular. Ah, perfecto. Ahí va Alexis, ahí va. Y el crítico es más profundo. Buscas una serie de razonamientos. Pues ya ganó su fiera, profe. La fiera loca. La fiera sin Creo que ya amarra boleto a liguilla, pero así directo. La fiera sin estadio. Una fiera sin estar. Pues ahí está el Akron, por si gustan. ¿Vale? Vamos Ahí a está el jugar Akron, por si gustan. ahí la Uruguaya de Casablanca. Los Bravos les ofrecieron su estadio. Ah, sí. Los Bravos de León, o sea, el de béisbol. No, pero pues no. Sí, dijeron que en el Domingo Santana, pero está bien chiquito. Era el de Cheveste, donde jugaba el Gullit. Pues sí, no batallen. ¿Hay ejemplitos? No me parece, no, es pura las preguntas, me ponen como las preguntas de lo literal es pues, ahorita encuentro, profe. Muy bien. Son niveles literarios, ¿no? Sí, o sea, la lengua, Niveles de textualidad. sí, hay tres niveles, el literal, el inferencial y el crítico. El literal es muy bajo, así muy simple. El inferencial es, deduces una cosa de otra. Y el crítico, das argumentos del por qué. Por ejemplo, decíamos, ¿por qué se dio la pandemia? Es un nivel crítico. Porque hubo un brote de esto, lo otro, y porque no se sabía el alcance del virus, porque la gente no tomó medidas, bla, bla, bla. ¿Dar Alexis? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Muy bien, muy bien. ¿Y las damas? Bien, gracias. Ya van dos. El, el que una mujer le diga a su pareja, tengo hambre, es ¿cuál? ¿Literal? Sí, Porque a veces son muchas indirectas, profe. A veces tengo hambre, o sea, llévame a comer. O sea, ah, sí, sí. No seas tacaño. sí, Pero esa palabra de literal, más o menos ¿cómo se llaman estos? Modismos, no, que se fueron como, que lo sacaron de algo, pero que lo usan para relacionarlo con algo que no es.
Por ejemplo, Como ahorita es lo que comentan, que dice Cristian, que las mujeres dicen literal, ando literal, súper cansada, o no sé, algo así. ya. O sea, como que adaptaron Sí, ese, ¿cómo se llama eso, profe? ese término, ese nivel. Ok. Sí, 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 es como, es bien tóxico esa palabrita. Otra, Literal, muero de amor. sí, otra, el antro. La palabra antro originalmente significaba un lugar de lo peor, un lugar donde iba lo más bajo de la sociedad. ¿Tiene algo que ver con la antropología? No, porque antropología viene de antropos, o sea, hombre en griego. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, esa palabrilla la empezaron a usar en las telenovelas y todo el mundo ya, o sea, no sabe que esa palabra es un lugar bajísimo donde va lo peor y lo dicen, me fui al antro, así como... Y otra palabrilla que traen, empoderadas, las mujeres empoderadas. Quién sabe qué querrán decir con eso, pero... O bien tóxico, Sería, ¿no? Bien grifo, ¿qué? sí. Bien intoxicado. Sí, aquí el asunto es que el lenguaje es muy rico, muy ágil, muy flexible. Lo podemos manejar en niveles. La gente maneja su nivel de acuerdo a su cultura, a eso se refiere. Una persona con una cultura muy elemental, muy baja, va a usar términos muy pobres, como los comentaristas de fútbol. Ay, perdón. Fíjate las 5 Donde palabras las, de Martinoli. donde las arañas tejen su nido. No, las 5 de Martinoli. A como están las aguas, por consecuencia, se bota, descarga. ¿Qué más dice? Su chorizo power. Ah, no, bueno. Y se acabó. O sea, una pobreza terrible. Molero también dice mucho. Más que esa la inventó el Tuca, ¿no? Sí, que los Cuando partidos moleros. se la hacía cagajo. Luego el inferencial ya subió un poquito el nivel, el nivel inferencial, donde sacas sí, deducciones, hipótesis, reflexiones, pero sin llegar a un juicio crítico que es el más elevado. Un juicio crítico es producto de una deducción, de una reflexión, de varias lecturas, de observaciones, y eso te lo da la lectura, los textos. A medida que lees, por ejemplo, un caso muy concreto. El que lee mucho tiene buena ortografía, no necesita manuales, reglas. Con el hecho de leer y estar fijando la vista en las palabras que está leyendo de continuo, el subconsciente las absorbe y la lectura le va dando una buena ortografía, entre otras cosas, ¿no? La lectura te da reflexión, te da vías de o alternativas de solución, y eso es el nivel crítico ya cuando llegas al punto máximo donde le sacas jugo a una lectura, no nada más el contenido, ay, mataron a este y se peleó a este, no. ¿Qué hay detrás de todo ese argumento que tramó el escritor? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué quiso decir? ¿Qué le faltó decir? Todo eso es el nivel crítico, ¿no? No aparecieron ejemplos, ¿verdad? Bueno, Se fueron entonces, los ejemplos. Profe, no, quiero decir algo. De sí, repente, no sé si le ha pasado que a lo mejor ya tenemos pues la escritura normal que usamos todos los días, ajá. pero de repente como que dudas en palabras muy fáciles que las escriben normalmente, pero como que dudas. O no sé si me ha pasado a mí. O sea, no me pasa siempre, pero de repente de una palabra más o menos sencilla, digamos, como que dudas y preguntas como, ¿no se escribe con esto o con Ah, esta sí. otra? O sea, como que suele pasar, aunque sea ya es sencillo y lo dominamos y todo, lo hemos escrito bien, pero como que de repente pasa que dudas y como que, caray, No, sí, sí, sí pasa con frecuencia, sí pasa, claro. Con palabras que se supone que son sencillas. Ah, caray, aquí que llevaba S o C, ¿no? O
Sí, o te preguntan y ya te vuelven ya te sembraron la duda. Sí, ahora, hay otras también palabras que mucha gente utiliza mal y pasan como si fueran normales y la gente que corrige lo ven así como un bicho raro. Por ejemplo, mucha gente acentúa examen y no lo lleva. Mucha gente acentúa azul y si tú les dices no lleva acento, así como que, "Ah, ¿tú qué traes? Pues, no sabes". Y muchísima Es como gente, examen lleva acento. no, y mucha gente lo hace hasta Muchos, pro. mucho, yo he visto que muchos ponen el acento en el A, examen. ¿Sí? Y profesores, también. Y, Ay, ay, y la examen. palabra fútbol también, ¿no, profe? En Sudamérica y en España no, sí lleva acento, es fútbol. Ajá, Aquí en México y Centroamérica es fútbol, o sea, normal, sí, cambia sí, la pronunciación. y lo acentúan el fútbol, y lo acentúan. No, lo que lleva acento es exámenes, ahí sí lleva acento, exámenes, porque es una palabra, es una Exámenes sí, examen no. examen no, pero cuando decimos exámenes, ahí sí lleva porque es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas llevan acento ortográfico. Azul también, El, el de este lunes, el profe Peñaflor, ajá. en una palabra bien básica, yo no sabía que lleva acento, es sí, como de afirmación, decir sí, que lleva acento, que, Mm, que porque cuando no lleva acento es como de una circunstancia de si pasa esto, pero si afirma de sí, lleva acento, eso no sabía yo. que también hay una nueva regla que dice que las palabras monosílabas no se acentúan. Monosílabas es que lleva una sílaba, nada más. Sí. ¿Vas a ir al cine? Sí. Sí. O sea, es una nueva regla que dice que los monosílabos no llevan acento ortográfico. Monosílabo es una sílaba. No, sí, fue, dio. Mucha gente le pone acento en dio, en la O. Y el Alexis, ¿qué tal, Fue a ver si había acentos en su cocina. Bueno, entonces, de tarea, Cristian, unos ejemplos de cada nivel, así para que los busquen Okay, con calma. okay, De literal, para que no quede volando esto. Literal, okay. inferencial y crítico. ¿Sí? Profe, ¿cuántos? Ah, ¿Cuántos? unos 3, 4 nada más, o sea, para que no quede volando esto. Nada más te ubicas que Ok. estamos viendo texto e intertexto y de ahí vas deduciendo. ¿Sale? Pues les puse en el grupo investigar ejemplos de los niveles de hipertextualidad. Ya puse, es hipertextualidad, que Inter- es, que es literal. ajá. Es, el segundo se me olvida cómo se llama. ¿Cómo es el segundo? Déjame. ¿Es literal? Inferencial. ¿Cómo? Inferencial. Inferen- inferencial y crítico. Así es. Ejemplos. Ok, ya lo puse. Y de ahí, pues ya, cuando se dignen conectarse, digo, A ver si el miércoles. vale. Bueno, entonces con eso terminamos, Cristian. ¿Sale? Sí, profe. Nos Y vemos. nos vemos. Hasta luego.